Hola amigos, bienvenidos a Épocas del Mundo. Estoy en la ruta 18, cerca de Villa Clara, en la provincia de Entre Ríos, porque vamos a recordar un hecho trágico sucedido al comienzo de la Primera Guerra Mundial, cuando un regimiento fue arrollado en este puente precisamente, haciendo maniobras para prepararse para una eventual guerra con el Brasil. Vemos el informe y continuamos luego. En los años 1913 y 1914 ya se hablaba de un enfrentamiento mundial que comenzaría en Europa. En ese contexto se especulaba que Brasil atacaría a nuestro país y por tal motivo los Estados Mayores de las Fuerzas Armadas ordenaron la coordinación y planificación de ejercicios militares en la provincia de Entre Ríos con la participación de más de 15.000 soldados que estaban destacados en los departamentos Concordia, Villaguay y Concepción del Uruguay. Participan efectivos de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta región militar. La hipótesis de los ejercicios militares era una fuerza brasilera identificada como Fuerza Colorada que invadía el territorio argentino a través del río Uruguay. Estas fuerzas avanzaban por el centro de la provincia hacia el sur, siendo interceptadas por las fuerzas azules a la altura del departamento de Villaguay. Una de las formaciones que había acampado en Clara avanzó al encuentro del enemigo que venía del este. Entre los arroyos Vizcacheras, Villaguay y Sandoval ocurriría el enfrentamiento. Es imprescindible vadear a este último que estaba desbordado como todos los de la zona. Para esos entrenamientos no se tuvieron en cuenta los informes meteorológicos que presagiaban lluvias e inundaciones en la provincia. Es así que los ejercicios se realizaron en caminos de tierra que no hicieron fácil el desplazamiento de las tropas, sumándose también los arroyos desbordados y los terrenos y campos anegados. Tal es así que, por ejemplo, en las vías férreas que unían Basavilbaso con Concepción del Uruguay, en el puente sobre el río Gualeguaychú, el agua sobrepasaba las vías en 1 metro. El día 25 de abril de 1914 arribó a la zona del arroyo Sandoval una compañía de soldados del Regimiento 2 de Infantería General Balcarce. Había acampado en los galpones del ferrocarril de Estación Clara y avanzaban para el encuentro con el supuesto enemigo que debía ocurrir entre los arroyos Vizcacheras, Villaguay y Sandoval. Como el arroyo Sandoval estaba desbordado y ya era de tarde-noche, con lluvia se veía poco, el capitán Julio Mon, a cargo de la dotación, ordenó cruzar el arroyo por el puente ferroviario con tan mala suerte que, en el momento del cruce, ya con la tropa sobre el puente, apareció un tren de carga procedente de Paraná que iba con destino a Concordia. Eran aproximadamente las 18 horas. Cuando esa compañía de infantería compuesta por alrededor de 90 hombres se encontraba cruzando el puente del ferrocarril sobre el arroyo Sandoval, un toque de atención desde la retaguardia alentó a los soldados de la presencia de un tren que se aproximaba sorpresivamente tras salir de una curva. En la oscuridad de la noche, la formación ferroviaria nunca se percató de los hombres sobre la vía y arrolló a varios soldados. Algunos murieron al chocarlos la formación, muchos se tiraron al agua y fueron arrastrados por la corriente. No se sabe a ciencia cierta cuántos fallecieron. Se supone que ese dato no se oficializó por interés del ejército que intentaba minimizar los hechos. Algunas fuentes indican que fueron aproximadamente 70 personas las que perdieron la vida, mientras que el número oficial habló solo de 5. Entre las víctimas estuvo el propio capitán Mon, que se suicidó con su pistola reglamentaria, aunque algunos sostienen que también murió arrollado por el tren. Un tercio de la compañía se encontraba sobre el puente en ese momento. Ante la inminente colisión, los soldados se vieron obligados a tomar decisiones desesperadas. Algunos arrojaban sus mochilas y fusibles antes de lanzarse al arroyo, otros se aferraron a los durmientes y otros corrieron sobre ellos para alcanzar tierra firme. El maquinista del tren intentó frenar, pero las ruedas patinaron sobre los rieles mojados. La locomotora recién se detuvo a 200 metros de pasado el puente, dejando tras de sí una escena de horror. El saldo de la tragedia fue la muerte de 6 soldados, el capitán Julio Mon, jefe de la compañía, y los soldados Omindo Altave, Víctor Carranza, Ernesto Costamale, Santo Giral y Alberto Lombardi. La noticia de la tragedia conmocionó a la región. Los familiares y amigos de las víctimas se sumaron al dolor, mientras que la comunidad entera se preguntaba cómo había podido ocurrir una tragedia de tal magnitud. Desde Concordia, los corresponsales, tomando versiones de quienes estaban en el lugar, suponen que toda la compañía habría sido destrozada en el incidente. Sin embargo, una historia referida a la muerte del capitán Mon que pocos querían divulgar. El capitán Mon
no había sido muerto por el tren, sino que al ver que éste destrozaba su compañía, al ver con sus propios ojos el horror que causó su orden de cruzar por el terraplén, extrajo su pistola reglamentaria de su cinturón y se suicidó al borde del Sandoval con un disparo en la cabeza. Recién ahí los diarios hablaban de desastrosas maniobras militares y sacaban a relucir todas las improvisaciones e ineptitudes manifestadas en el desplazamiento de las tropas. Al otro día terminaron las movilizaciones militares más grandes realizadas hasta ese momento. El alto mando se congratulaba de cuán exitosas habían resultado. Los periódicos El Censor y El Noticiero insistieron durante algunos días reclamando los nombres de los fallecidos a la vez que denunciaban los estragos entre los conscriptos por obra de la fiebre tifoidea. El ministro de Guerra envió una nota al diario de la Nación quitando entidad a las denuncias y ofendido por el injusto ataque que sufría el ejército. En 1943, el coronel O'Donnell, por entonces jefe de regimiento tanques, primero coronel Bransen, hizo poner un monolito en forma piramidal y con base cuadrada en el lugar del accidente, y años después, en 1964, al cumplirse el 50º aniversario de la tragedia, por iniciativa del ex conscripto Mateo Acevedo Estrada, sobreviviente de la tragedia, se hizo poner una placa en la pirámide en honor al capitán Montt y a sus soldados caídos. La tragedia de Sandoval sigue siendo recordada como uno de los días más oscuros en la historia de Villaguay. El monumento erigido en lugar del accidente sirve como recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la importancia de la seguridad. Luego de la tragedia, el resto de las tropas se concentró en Concepción del Uruguay, donde fueron alojados en las instalaciones de la Rural y la Escuela Normal. Los soldados permanecieron en la ciudad histórica hasta el 8 de mayo, día en que, en formación, desfilaron despidiéndose de los vecinos de esa localidad. En la actualidad, en el cementerio municipal de Concepción del Uruguay, existe un monolito que recuerda a los caídos el 25 de abril de 1914. En el año 1974, como habíamos mencionado antes, los sobrevivientes de la tragedia de Sandoval colocaron una placa que con el tiempo fue robada. Sin duda, la Gran Guerra desembocó en este lamentable hecho que conmocionó no solo a la provincia de Entre Ríos, sino también a todo el país, ya que las tropas que fueron a las maniobras militares eran procedentes de distintos puntos de la Argentina. Finalmente, Brasil no nos invadió. Seguramente estarán tan impactados como yo de este informe sobre la tragedia del río Sandoval, aquí en la provincia de Entre Ríos. Los espero, como siempre, para un nuevo episodio de Épocas del Mundo, descubriendo hechos y personajes de la historia. Hasta la próxima y muchas gracias. Gracias por ver este video. Si estás interesado en nuestros contenidos, participa con tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para más historias interesantes y sus protagonistas.